Entonces, decíamos que teníamos una serie de datos, pares ordenados o puntos de un sistema coordenado, y yo quiero aproximar estos datos a una función. O sea, ¿qué función aproxima mejor los datos que yo tengo? Por ejemplo, en este caso, yo los represento con una función lineal. Esta función lineal yo tengo que buscar la forma que sea más representativa del conjunto de puntos que yo tengo. Entonces, la ecuación de la función lineal es de este tipo: A0 ordenada del origen más A1X más un error. Ese error surge del valor de la función menos el valor medido del punto. Por ejemplo, para el punto A, el error sería el segmento vertical desde el punto hasta la línea recta. Para el punto B, el error sería este. Para el punto C, el error sería esta vertical hasta la recta, y así para todos los puntos. Entonces, la diferencia entre el valor medido del punto y el valor de la función me da el error. ¿Hasta acá me siguen? ¿Ninguna pregunta? Todo claro. Bueno. A ver, yo tengo que buscar que ese error sea mínimo. Para cada punto o para el conjunto de puntos, yo tengo que buscar que ese error sea mínimo, y eso se llama minimizar el error. Acá entra un concepto del cálculo matemático, del análisis matemático, que ya lo vamos a ver enseguida, que es encontrar el mínimo de una función. Pero antes de encontrar el mínimo, observen que, por ejemplo, este punto tiene un error de un signo, supongamos positivo, y los puntos D, E y G van a tener un error del lado negativo, por decirles, porque están debajo de la curva. Y el punto B, D y F tienen un error positivo porque están arriba de la curva, lo mismo que el punto A. Si yo tomara la suma de todos esos errores, como tengo errores positivos y errores negativos, se anulan. Entonces, pueden ser errores muy grandes para cada punto, pero al anularse los positivos con los negativos, no voy a lograr el objetivo de minimizar los errores. Yo lo que busco es que los errores para cada punto sean lo más pequeños posible. Y una de las maneras de minimizar el error es considerando el cuadrado de los errores. ¿Por qué el cuadrado? Porque al considerar el cuadrado, ya al ser cuadrados, todos van a ser positivos, entonces ya no se estarían anulando los positivos con los negativos. No sé si queda claro ese concepto. Bien. Entonces, para cada punto, yo calculo el error al cuadrado y lo sumo a los errores al cuadrado. Entonces, esa es la sumatoria de los errores para cada punto al cuadrado, para ir desde 1 hasta n, siendo n el número de datos. Esa sumatoria, o sea que cada error es el i dato, o sea, la ordenada dato de cada punto, menos la ordenada de la función que yo quiero obtener, o el modelo, elevado al cuadrado. El i dato yo lo mido, o sea, es una medición que yo tengo, lo tengo ese valor, y esta es la ecuación de la ordenada
de mi recta en ese punto. O sea, por ejemplo, para el punto B, el I, la ordenada de B es esta. Y la ordenada del modelo es esta. Entonces, este es mi error. La ordenada del modelo o de la recta que yo quiero encontrar es este valor. A0 más A1X. Pero como va restada, va negativa. Toda esta expresión elevada al cuadrado, por lo que dijimos, para que no se anulen los errores positivos y negativos. Entonces, esta expresión es la sumatoria de todos los cuadrados de los errores de todos los puntos de mi aproximación a la función lineal. ¿Está claro? Profe, ¿podría repetir la última parte? Sí. Está claro esto, que cada error es la diferencia entre la ordenada del punto y la ordenada de la recta. Acá dice la I medida menos la I del modelo, o sea, la ordenada medida de un punto que es dato del problema, menos la ordenada del modelo. Este es el error de A, este es el error de B, este es el error de C. Al elevarlo al cuadrado, yo obtengo, anulo o sea, evito que se anulen los errores positivos y los negativos. Entonces, esta expresión es la ordenada del punto medida menos la ordenada del modelo, o sea, la ordenada de la recta. Observen que la recta tiene esta ecuación, entonces esta es la ordenada de la recta. Pero como acá va cambiado de signo porque va restando, va negativo. ¿Está claro o no? Y todo elevado al cuadrado. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Les hago una pregunta al curso. Yo tengo esta función. Y tengo, mis incógnitas son los valores A0 y A1, que son los valores de la pendiente y la ordenada del origen de la recta. Yo les hago una pregunta. Si yo en una función quiero encontrar un mínimo, ¿qué tendría que hacer? Análisis 1. ¿Cómo encuentran el mínimo? ¿Nadie sabe cómo se encuentra un mínimo de una función, un punto crítico? Acá contesta una alumna, dice derivando. Derivando. ¿Y cuánto tiene que valer la derivada en el mínimo? Se la deriva la función y los puntos críticos son los puntos en donde la derivada se hace cero. Perfecto. Entonces, como mis variables, lo que yo quiero buscar es la pendiente y la ordenada del origen de la recta, de esta recta, de tal manera que esta expresión sea mínima. O sea, tengo que encontrar A0 y A1 de tal manera que el error sea mínimo. Por lo tanto, derivo esta expresión del error respecto de A0 y de A1. Observen que en esta diapositiva, en la segunda diapositiva, yo derivo el error respecto de A0 y derivo el error respecto de A1, y acá está la derivada. La derivada respecto de A0 y la derivada respecto de A1. Y las igualo a 0. Entonces, de esta expresión,
he buscado los mínimos de esta función respecto a la variable A0 y A1, y de esa manera voy a encontrar los valores de A0 y de A1 que minimizan la función. O sea, estoy aplicando lo que ustedes vieron en análisis 1. ¿Está claro? Esto es muy común en problemas de ingeniería. O sea, cuando yo tengo una expresión de una magnitud, para encontrar el mínimo o minimizar esa expresión, se deriva respecto de las variables. Acá, como yo tengo dos variables, derivo respecto de las dos variables que son A0 y A1. ¿Queda claro? Y las igualo a 0 a las derivadas. ¿Queda claro? Sí, profe, claro. Uno solo contesta, una sola alumna. ¿Nadie más contestó? En el chat, sí, recién una alumna contestó que sí, Julián también que sí. Bueno. De acá, de estas expresiones, yo obtengo un sistema de dos ecuaciones con dos variables. Observen lo siguiente. N es el número de datos. Como esta sumatoria va de i igual a 1 hasta n, el número de datos yo lo tengo. Entonces, esta sumatoria va a tener n datos, que es lo que vamos multiplicando a sub 0. Luego observen que a sub 1 va multiplicado por la sumatoria de xi. Y a la derecha pasa la sumatoria de i sub i. El menos 2, yo lo puedo dividir toda la ecuación por menos 2, entonces este menos 2 desaparece. Lo mismo para la segunda ecuación, a donde me queda sumatoria de x1, porque acá tengo xi dos veces, sumatoria de xi por a0, más sumatoria de xi al cuadrado por a1, y a la derecha me queda sumatoria de xi por i sub i. El 2 también desaparece porque yo divido toda la ecuación por 2. Y me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De aquí puedo calcular A0 y A1, que son mis incógnitas, y tengo la solución de mi problema. Ese A0, A sub 0 y A sub 1 me garantizan, de acuerdo al planteo que yo hice, que el error sea mínimo. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no hay ninguna pregunta en el chat. No, no se ve nada en el chat. Esto es todo, digamos que esto es todo el marco teórico del problema, de este tema. O sea, el marco teórico es encontrar los errores al cuadrado, hacer la sumatoria de los errores al cuadrado, encontrar los mínimos valores para A0 y para A1 a través de la derivada y plantear el sistema de ecuaciones. Es todo. O sea que esto es todo el marco teórico de este tema. Un par de ejemplos para que lo puedan visualizar mejor. Yo tengo una serie de datos. Por ejemplo, para la ordenada 1 tengo abscisa 0,5, abscisa 1 ordenada 0,5, abscisa 2 ordenada 2,5, así sucesivamente. O sea que tengo 7 datos. Yo quiero aproximar estos datos, estos pares ordenados, con una línea recta. Lo que hacemos es una tablita.
Porque si ustedes observan, en el sistema de ecuaciones yo necesito la sumatoria de los x, la sumatoria de los x al cuadrado, la sumatoria de los y la sumatoria de los xy. O sea, x cuadrado, y xy. Por lo tanto, en la tabla, acá yo tengo x. Acá puedo calcular la suma de los x. Acá yo tengo los y. Puedo calcular la suma de los y. Bueno, disculpen, acá lo tengo en la tabla. Tengo los valores de x. Acá escribo la suma de los x. Acá tengo los valores de y. Acá escribo la suma de los y. Acá tengo los valores de xy, o sea, esto por esto. La suma de los xy. Y acá tengo los valores de x cuadrado, xy cuadrado, la suma de los xy cuadrado. Acá no puse la sumatoria de los x, 13, 18, 22, 25, 27 y 28, si no me equivoco. Entonces armo el sistema. 7A0. ¿De dónde sale 7? 7 datos. Esta es la sumatoria de los x, que es 28. Como la matriz de coeficiente simétrica, acá también va el 28. Acá va la sumatoria de los x cuadrados, que es 140. La sumatoria de los xy al cuadrado es 140. Acá va la sumatoria de los y acá va la sumatoria de los xy. La sumatoria de los y sub y es 24 y la sumatoria de los xy es 119,50. Entonces tengo mi sistema y bueno, ahora ya es cuestión de resolver el sistema. ¿Preguntas? Como ya tengo la pendiente y la ordenada del origen, esta es la ordenada del origen y esta es la pendiente, tengo mi modelo lineal. Ordenada del origen más la pendiente por x. Esta es la ecuación de la recta que yo obtengo. Estos son los datos que yo tenía y ese es el modelo lineal que obtuve. ¿Hay alguna pregunta? No por el momento. Yo puedo, si mis datos, de acuerdo a las características de los datos, a lo mejor se acerca mejor un polinomio de grado 2 en lugar de una lineal. Entonces, las ecuaciones de una polinómica de grado 2, acá está el error. Si yo despejo el error, es la medición menos el valor del modelo. O sea, el procedimiento es igual que para la lineal, nada más que aparece un término cuadrático, que es el A sub 2. El error es la sumatoria, el error total es la sumatoria de 1 a n, valor medido menos el valor del modelo, elevado al cuadrado. Derivo esto. ¿Cuántas derivadas tengo que hacer ahora? Respecto a quién tengo que derivar. Todavía no arreglo nada en el chat. Respecto de A0, de A1 y de A sub 2. O sea, tengo que hacer 3 derivadas.
Porque yo lo que tengo que buscar es el valor de A0, de A1 y de A2, tal que el error sea mínimo. Recuerden que la lineal derivé respecto de A0 y de A1. Acá están las derivadas. De esa manera yo minimizo el error SR. Observen, bueno, estas derivadas, al igualarlas a cero, me representan un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que tiene este formato. Observen que ahora aparece x1, x1 cuadrado, xy, disculpen, xy cubo, y acá en la columna de términos independientes aparece la sumatoria de los y, la sumatoria de los xy y la sumatoria de los x cuadrado y. Esta matriz de coeficientes es simétrica. Acá hay un ejemplo con 5 datos. Con 5 datos, acá tengo la abscisa y acá tengo la ordenada. Estos son los datos de mi problema. Y luego tengo que hacer el cálculo del xy cuadrado, del xy cubo, del xy cuarta, xy y sub i, xy y sub i, xy cuadrado y sub i, que son todos los valores que aparecen en el sistema. Acá tengo la sumatoria de los xy cuadrado, acá tengo la sumatoria de los xy cubo, la sumatoria de los xy cuarta. Por simetría, estos coeficientes son iguales. Entonces, armo el sistema. Ya directamente pasé a la forma matricial. Esto es n, la sumatoria de los x, la sumatoria de los x cuadrados. Sumatoria de x cuadrado, x, a ver, sumatoria de x cuadrado. Acá va sumatoria de x cuadrado, x cubo, x cuadrado, x cubo, x cuarta. Y acá va sumatoria de y, sumatoria de xy, sumatoria de x cuadrado y. Resuelvo el sistema y tengo los valores de los coeficientes de la función cuadrática. Por lo tanto, mi modelo cuadrático es este. A0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado. Este es mi modelo cuadrático. Gráficamente, observen que acá están los datos y acá está el modelo. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento ninguna. Contesten si se entendió, si hace falta que repita algo o se entendió bien Acá el tema. Valentino dice, cuando se refiere a resolver el sistema, ¿sería reducirla? Pregunta en el chat. Sí, como resuelve cualquier sistema de ecuaciones por el método que usted quiera, matricialmente. ¿Alguna otra pregunta? Contestó que gracias, que bien, gracias. Se entendió bien, dice otro de los alumnos, con los ejemplos. Bueno. Salgo.
Chicos, eso es todo por hoy. Vieron que iba a ser larga la clase. Profe, una pregunta. Esta es la última unidad que vemos, ¿verdad? Sí.